Un cinturón de humedad de más de 6.000 kilómetros acaba de alinearse en el Atlántico, conectando directamente el oeste de África con el norte del Caribe y el Golfo de México. No es una tormenta aislada, son 3 ondas tropicales consecutivas avanzando en línea recta, mientras una masa masiva de lluvia se prepara para descargar hasta 200 milímetros de agua en partes de Florida y el Atlántico canadiense en cuestión de horas. Y este patrón apenas está empezando a mostrar su verdadera forma. El peligro inmediato no viene con un nombre bautizado ni con un ojo definido en el radar, viene fragmentado. Esta misma mañana, puntos como la ciudad de Belice ya registran acumulación rápida de 100 milímetros de agua bajo núcleos de tormenta estacionarios, provocando escorrentías repentinas. Al mismo tiempo, en el extremo opuesto del continente, una franja que va desde los Grandes Lagos hasta Filadelfia y Montreal se prepara para recibir un corredor continuo de lluvias intensas, mientras un frente frío bloqueado se conecta con la humedad tropical del sur. Un solo sistema acoplado a escala continental. Durante años, la narrativa meteorológica tradicional nos enseñó a buscar un único enemigo visible, el ciclón de categoría mayor, la tormenta con nombre propio que destruye infraestructuras en cuestión de 6 horas. Esa es la ilusión tranquilizadora a la que estamos acostumbrados. Creemos que si el satélite no muestra una espiral perfecta, el océano está en calma y el sistema meteorológico simplemente se autorregula. Pero la física del clima actual está operando bajo un modo de fallo completamente distinto. La verdadera disrupción de esta temporada no es la fuerza concentrada de un solo ojo, sino la saturación por pulsos descendentes continuos. Mientras la tormenta tropical Genevieve se disuelve y colapsa sobre las aguas frías del Pacífico Oriental sin dejar rastro de desarrollo, el Atlántico profundo está activando una cinta transportadora de ondas tropicales salidas de la costa africana. Es el fenómeno del flujo dividido y acoplado, pequeños núcleos que no necesitan convertirse en huracanes para paralizar redes eléctricas, colapsar sistemas de drenaje en el Caribe y saturar cuencas hidrográficas desde las Bahamas hasta Nueva Inglaterra. Hay un detalle en las mediciones de esta semana que los modelos estacionales no lograron prever, un comportamiento en la interacción entre la capa de polvo del Sáhara y la convección del Caribe que altera radicalmente quién recibe lluvia y quién se queda en sequía extrema a solo 30 kilómetros de distancia. Para entender por qué el mapa meteorológico de este fin de semana parece dibujado a trazos violentos e inconexos, hay que mirar más allá de la superficie. ¿Qué fuerza invisible está conectando la lluvia de las veredas de Belice con las tormentas que inundarán el Panhandle de Florida en las próximas 48 horas? La respuesta empieza a miles de kilómetros, en la forma en que la energía se distribuye de un lado a otro del Ecuador. Lo que estamos viendo no es una tormenta aislada cobrando fuerza, sino una correa de transmisión atmosférica desbalanceada. Imagina la atmósfera como un río de aire de rápido movimiento a 10.000 metros de altura. Normalmente, ese río actúa como una barrera firme. Mantiene el aire cálido y húmedo atrapado en el trópico y el aire frío en el norte. Pero cuando la masa de agua del Atlántico tropical se calienta de forma no uniforme y las ondas del este salen en secuencia desde África, el río se frena y empieza a serpentear en bucles profundos. Es el fenómeno del flujo dividido. La corriente en chorro se rompe en ramas paralelas. Una alta presión se aparca como un vehículo averiado en mitad de la calzada meteorológica y bloquea el tráfico. Debajo de esa tapa, el calor y la humedad no tienen a dónde ir. Es la física de una olla a presión sin válvula de escape. Mira la pila de evidencias desplegada en el mapa de este fin de semana. No es una suposición, son datos de observación en tiempo real. En el Caribe occidental, el pulso matutino descargó 100 milímetros de lluvia en cuestión de 3 horas sobre Belice, mientras los índices de humedad procedentes de Venezuela alimentan ondas consecutivas sobre Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y San Lucía. Al mismo tiempo, en el norte, una masa de aire polar atascada sobre los Grandes Lagos se enganchó a este flujo tropical. El resultado es un corredor ininterrumpido de precipitación que se extiende desde la provincia canadiense de Nuevo Brunswick, pasa por Montreal y Filadelfia, y descarga hasta 200 milímetros acumulados en el Panhandle de Florida. Es un recorrido región por región donde zonas separadas por 4.000 kilómetros están conectadas por el mismo cable conductor. Y luego está la atipicidad como prueba irrefutable, el comportamiento de la tormenta tropical Genevieve en el Pacífico Oriental. Genevieve no se disipó por una interferencia aleatoria, murió al chocar contra una cuña de agua más fría al alejarse de la costa de México, mientras la convección en el Atlántico absorbía toda la energía del sistema regional. Un patrón que bajo las condiciones meteorológicas de 1976 habría producido ciclones aislados y ordenados. Hoy, sobre un punto de partida atmosférico mucho más cálido, genera una cadena de micropulsos destructivos que no necesitan alcanzar la categoría de huracán para inundar una isla. Aquí es donde entra la fricción.
La ilusión tranquilizadora de que el tiempo siempre regresa a su punto de equilibrio se sostiene porque nos han acostumbrado a mirar promedios mensuales. Pero los análisis de la Met Office y las evaluaciones de la Universidad de Exeter lo dejan claro. La frecuencia e intensidad de los eventos extremos a corto plazo pesan mucho más sobre la infraestructura moderna que el promedio de temperatura anual. Nos aferramos al consuelo de que siempre ha llovido en el Caribe o los frentes fríos siempre bajan en verano, minimizando la anomalía como variabilidad natural. Es una narrativa cómoda, pero ignora un dato frío. Los embalses, las redes de drenaje urbano y los diques de contención no están calibrados para promedios. Están diseñados para picos históricos que hoy se superan en una sola mañana de domingo. Cuando ves que la mitad del mapa atlántico pasa al color naranja y rojo en las alertas de precipitación, mientras el aire seco del polvo del Sáhara estrangula la lluvia a solo 50 kilómetros de distancia, entiendes que la línea base ha cambiado. Pero esto nunca fue simplemente sobre un fin de semana de lluvias intensas o una serie de ondas tropicales pasando por Barbados y las Bahamas. La paradoja es que la sequía destructiva en la Española y la inundación torrencial en Belice o en el norte de Florida no son eventos meteorológicos compitiendo entre sí. Son los dos lados de la misma moneda golpeando al mismo tiempo. Ambas condiciones son el síntoma directo de un motor atmosférico que ha perdido su impulso lineal. Cuando la corriente en chorro reduce su velocidad y se ondula, las fases se estancan. El aire húmedo se descarga de forma masiva sobre la misma región durante días, mientras la zona de al lado, atrapada bajo la dorsal de alta presión, se seca en un encierro térmico continuo. No ocurre por casualidad. Y no termina cuando la lluvia de una tarde se detiene. La premisa de que los episodios extremos son anomalías pasajeras que ceden para devolvernos al promedio histórico ya no se sostiene. Lo que estamos presenciando a lo largo del Atlántico y del Caribe este agosto no es el pico de una crisis temporal, sino un adelanto de la nueva línea base funcional. El promedio ha muerto porque la escala sobre la que se calculaba ha quedado obsoleta. Haz zoom fuera de los mapas de radar y mira el mundo donde vives hoy. La totalidad de nuestra infraestructura moderna, desde la red de distribución eléctrica que colapsa cuando millones de acondicionadores de aire se encienden simultáneamente, hasta los embalses, las rutas ferroviarias que se deforman por dilatación térmica y los calendarios agrícolas, fue calculada y construida sobre la ilusión del viejo clima predecible. Un clima donde las estaciones cambiaban con margen de seguridad. Hoy, cuando el flujo se bloquea, el impacto se multiplica en cadena. En las ciudades, las temperaturas nocturnas no bajan lo suficiente para permitir la recuperación metabólica del cuerpo humano, creando una crisis silenciosa de salud pública en viviendas no preparadas para el calor sostenido. En el campo, los agricultores de La Española o del Valle Central de Honduras leen la humedad del suelo no como una estadística estacional, sino como un pulso de supervivencia inmediata, mientras observan cómo 3 semanas de lluvia caen condensadas en 6 horas sobre un terreno seco que no puede absorberla, provocando deslizamientos en lugar de recarga de acuíferos. Hay que ser sobrios con los límites de la ciencia meteorológica actual. Ningún meteorólogo riguroso te dirá que una tormenta individual o una onda tropical específica fue causada de forma exclusiva y aislada por el calentamiento global. La atribución directa en sistemas caóticos es compleja, y los pronósticos estacionales siguen enfrentando un margen de incertidumbre alto a más de 2 semanas vista. El hilo pendiente sigue siendo exactamente qué factor desencadena el punto de inflexión donde el bloqueo atmosférico decide romper o mantenerse estacionario durante un mes entero. Pero el patrón en su conjunto es innegable. Récords de precipitación y temperatura que aguantaron firmes durante 60 años están cayendo en una sola tarde de domingo sobre pequeñas comunidades que ni siquiera figuraban en los mapas de alerta principal. Si miras lo que está ocurriendo este año en tu propia ciudad o región, ¿cuál es ese evento meteorológico aislado que viviste hace poco y que ahora, al entender la dinámica de este cinturón atlántico, cobra de pronto un sentido completamente distinto? Volvamos por un segundo a ese corredor de 6.000 kilómetros que cruza el Atlántico en este instante. Esos 3 pulsos tropicales alineados entre África y el Caribe no son solo una cifra en el parte meteorológico de esta mañana. Son la prueba visible de un río de aire que ha cambiado sus reglas, recordándonos que el mecanismo invisible que gobierna nuestro clima ya no tiene intención de volver a donde está.